podamos habilitar el audio o lo habilitan, cosas que no nos estemos, digamos, interrumpiendo uno a los otros, así queda clara la charla hasta que podamos empezar. ¿Les parece? ¿Están ahí? Sí, acá estamos en la reunión. Sí, lamentablemente la clase para poder conectarme, porque la verdad que la señal ahí en Los Aguirre es pésima. Nunca pude, digamos, que de alguna manera se la pase o algo bajar, digamos, para... Estamos restableciendo la nueva fecha, pero de todos modos, a través de los coordinadores de ustedes de área, también se va a pasar la capacitación para que la tengan. Bien, perfecto y muchas gracias. Buenas De tardes a nada. todos. Mi nombre es Nadia Sacur del Departamento de Capacitación. Ya pudimos resolver el inconveniente que teníamos, así que ahora vamos a comenzar con la presentación, ¿sí? Ahora va a hablar la licenciada Julieta Ruiz. Y quería Bueno, aprovechar y decirle, perdón, que por el chat se va a estar pasando el link de asistencia, que es importante que todos se registren, ¿sí? Porque de ahí nos vamos a llevar para el registro de que pudieron asistir a los cursos. Y al finalizar la capacitación se le va a pasar el link del canal donde van a poder ver las clases que ya fueron dadas, ¿sí? Perfecto. Ahora los dejo con la licenciada Julieta Ruiz para que comience la presentación. Muchas gracias. Bueno, antes de que empiece la licenciada Julieta Ruiz González en su presentación, desde la Dirección de Enfermería, para nosotros es un orgullo poder presentarle a la licenciada Julieta Ruiz González, que es enfermera del Hospital de Niños. Actualmente se desempeña como parte del equipo de vigías del hospital, donde lleva a cargo el programa Cuidar a quien cuida y también a la vez hacer el soporte de vigilancia al personal que puede estar o no infectado de COVID-19. También es JTP de la Cátedra de Practicantado de la Escuela de Enfermería perteneciente a la Universidad Nacional de Tucumán. Y también está como parte del equipo de docentes de la Dirección de Enfermería. Así que para nosotros es un gusto y nada, escuchamos la presentación, licenciada. Gracias. Sí. Buenas tardes, ¿cómo están? Les pido mil disculpas por los inconvenientes. Realmente es para mí un gusto, un placer estar compartiendo con ustedes estas instancias de capacitación. Sinceramente, muy importante para todos nosotros y realmente les pido mil disculpas quizás por el tiempo en el que estamos empezando, ya demorado, pero bueno, por ahí tuvimos algunos inconvenientes con la parte tecnológica. Mi disertación de hoy es acerca del síndrome convulsivo. El síndrome convulsivo, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta nosotros? Los episodios convulsivos constituyen un motivo muy frecuente de consulta en la urgencia pediátrica, ¿sí? Si bien es cierto, es un evento desafortunado, un evento en el cual genera mucho temor, porque por ahí, al ser algo tan repentino,
genera por ahí una suerte de descontrol dentro de lo que es una urgencia o una atención, en el caso de ustedes del CAPS, pero bueno, hay que tratar de tomarlo siempre con calma. ¿Por qué? Porque es muy importante manejar las crisis convulsivas. ¿Por qué? Porque tienen un alto riesgo de morbimortalidad. Por lo general, cuando estas crisis convulsivas se prolongan en el tiempo, ¿sí? Pueden ser la manifestación inicial de otro proceso que también requiere la actuación inmediata. Siguiente. Siguiente, por favor. ¿Cuál es el concepto? Una crisis convulsiva es una descarga sincrónica, excesiva, de un grupo de neuronas que, dependiendo de su localización, va a manifestarnos síntomas motores, sensitivos, autonómicos, que también pueden tener un carácter psíquico. Puede o no haber una pérdida de la conciencia y de la memoria. Esto es muy importante tener en cuenta, porque por ahí nosotros nos vamos a encontrar en lo que es todo lo que es el síndrome convulsivo, estado epiléptico y demás, que son términos con los cuales ya nos vamos a ir familiarizando a lo largo de la presentación, cómo vamos a diferenciar entre los distintos términos. Esto es muy importante. Siguiente, por favor. ¿Cuál es la etiología del síndrome convulsivo? En primer lugar, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que podemos tener distintas, perdón, estoy con un problema con la cámara, ahí está. Tenemos que tener en cuenta que, según el origen, ¿sí?, de las convulsiones, se pueden deber a un estímulo externo o a origen idiopático. ¿A qué se refiere con estímulo externo? Por lo general pueden haber cosas dentro del medio ambiente en el que está este niño que nos puede generar una convulsión. Por supuesto que también hay que tener en cuenta que los procesos infecciosos en los cuales tenemos una alza térmica, ¿sí?, hay una elevación de la temperatura, nosotros vamos a tener, ¿sí?, la posibilidad de tener una convulsión del tipo febril. Pero también a los pacientes que ya tienen algún tipo de enfermedad o un diagnóstico de síndrome convulsivo por epilepsia o cualquier otro síndrome, hay estímulos externos que nos pueden generar una convulsión. Podemos citar a ruidos, determinados sonidos, también cómo influyen determinadas situaciones a nivel de estrés y de estímulo que puede hacer que el niño tenga una convulsión, ¿sí? Por ejemplo, también situaciones con respecto a cómo está el niño, cómo está el paciente, si tiene hambre, si tiene sueño, si está sometido a alguna situación que lo pone nervioso o que lo pone incómodo, ¿sí? Y también una convulsión puede deber a un origen idiopático, algo que la está generando que no podemos identificar qué es. Entonces, por eso es muy importante siempre una buena entrevista y una anamnesis posterior al episodio para que podamos identificar qué es lo que le puede estar produciendo esta convulsión. Siguiente. Según el grupo etario, también podemos encontrar grupos de causas principales. En primer lugar, dentro del grupo etario de los neonatos, de los lactantes, siempre podemos hablar, en primer lugar, del proceso infeccioso, de una infección neonatal tardía, por ejemplo, o alguna encefalopatía que está afectando a este pequeño.
Siempre en todos los grupos etarios vamos a tener presentes las alteraciones hidroelectrolíticas. Esto es muy importante. Cuando se altera el medio interno, ¿sí?, a nivel de lo que es electrolitos, sodio, potasio, calcio, podemos tener una convulsión. Y por supuesto también hablando acerca de las malformaciones genéticas. Malformaciones que pueden estar a nivel del sistema nervioso central, que nos hace que estos neonatos convulsen desde el nacimiento, estos niños. También tenemos lactantes y niños. Dentro del grupo etario de estos niños que pueden estar lactantes, primera infancia y segunda infancia, en primer lugar es la fiebre. Las convulsiones febriles son muy comunes. Yo estaba escuchando lo que ustedes hablaban antes de que yo ingrese a dar la clase, y hablaban ustedes que tienen episodios convulsivos por general muchas veces febriles, convulsiones febriles. Bueno, es la causa más común de los niños entre 6 a 4 años, ¿sí? Por lo general, cuando estamos hablando hasta los 4 años, podemos hablar de una convulsión febril, ¿sí? Si ya ha pasado ese tiempo, ya no podemos hablar de convulsión febril, sino otro tipo de trastornos que podemos relacionarlo o no con la epilepsia. Siempre presente, como les dije, ya las alteraciones hidroelectrolíticas y también a la ingestión accidental de elementos que tenemos normalmente en el hogar, como pueden ser productos de limpieza, productos de la industria automotriz y demás cosas que puede el niño ingerir accidentalmente. Y también podemos mencionar a los traumatismos y a los accidentes. Una de las principales causas de episodios convulsivos en los niños a partir del inicio de la deambulación son los traumatismos encefalocraneanos, ¿sí? Esto es muy importante. Y ya en el grupo etario de la adolescencia, estamos hablando desde la pubertad en adelante, ¿sí? Estamos hablando de los traumatismos por diferentes causas, entre los cuales los primeros en mencionar son los traumatismos encefalocraneanos por accidentes de tránsito o también por accidentes en los deportes, ¿sí? Por la presencia de algunos tumores, entre los cuales podríamos mencionar tumores de fosa posterior, por ejemplo, y lamentablemente las intoxicaciones tanto por alcohol o por drogas ilegales, ¿sí? También mencionamos dentro de este grupo a la epilepsia. Acá, según la edad, hay que estar muy atentos, porque hay un grupo de patologías de origen convulsivo, que lo denominamos las epilepsias benignas de la infancia, que por lo general se dan a partir de los 5 años o más, ¿sí? Esto es muy importante tener en cuenta. Recuerden, convulsiones febriles de los 6 hasta los 4, extendiéndonos hasta los 5 años. Pasado ese tiempo, ya podríamos estar en presencia de algún tipo de epilepsia. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los términos frecuentes que nosotros nos podemos encontrar? Eso es lo que yo les había mencionado, si se acuerdan anteriormente. En primer lugar, la epilepsia. ¿Qué es la epilepsia? La epilepsia, ¿sí?, es un trastorno en el que por distintas causas se interrumpe el estímulo nervioso o la actividad cerebral, ¿sí?, de un determinado grupo de células, ¿sí? Esto es lo que va a hacer que se produzcan estos episodios convulsivos, ¿sí? Por lo general, vienen asociados a trastornos genéticos, lesiones cerebrales. Disculpen, no sé si ustedes escuchan, yo no puedo ver porque estoy viendo la presentación. Sí, por favor, 2 segundos te silencias. Por favor, ¿serían tan amables de mantener apagado el audio porque si no, no se escucha la disertante? Gracias. Ahora sí, licenciada. Sí, perdón.
Bien, hablábamos de los términos más frecuentes. Los términos frecuentes, en primer lugar, el término más frecuente es la epilepsia. ¿Qué es la epilepsia? La epilepsia es un trastorno en el cual se interrumpe, ¿sí?, la actividad cerebral, ¿sí?, la actividad de un determinado grupo de células nerviosas, ¿sí? Esta alteración es lo que nos va a producir las convulsiones. Puede ser secundario a cualquier trastorno genético, ¿sí?, en el cual esté afectado el sistema nervioso central. También a lesiones cerebrales o, por ejemplo, también asociada o secundaria a traumatismo, ¿sí? También podemos hablar de un término que se denomina crisis convulsiva. ¿A qué hace referencia? La crisis convulsiva es una crisis que tiene una sintomatología motora, ¿sí? Una sintomatología motora, en el cual tenemos estos movimientos, ¿sí?, incoordinados de determinados músculos, por lo general de distintos tipos. Pueden ser movimientos mioclónicos, tónicos, clónicos o combinados, es decir, tónico-clónicos. Se considera una urgencia neurológica muy frecuente, ¿sí? Después habla de lo que es la crisis epiléptica. ¿A qué hace referencia la crisis epiléptica? Es un episodio paroxístico, ¿sí?, debido a una alteración neuronal, a una alteración en la actividad neuronal, ¿sí?, específica, excesiva e incoordinada. Por lo general, en la crisis epiléptica podemos tener trastornos combinados, es decir, va a haber síntomas motores y síntomas también sensitivos o sensoriales, ¿sí? Dentro de la crisis epiléptica tenemos un abanico de trastornos, no solo que se va a combinar, ¿sí?, con lo que son los movimientos. Cuando uno tiene el término convulsión, lo primero que piensa en movimientos bruscos, en golpes de cabeza, qué sé yo. Eso es un término que nosotros tenemos que empezar a modificar, ¿sí? Porque una convulsión no solo es eso. La convulsión es un abanico de posibilidades que podemos encontrarnos dentro, ¿sí?, de lo que es el estado epiléptico. Y el estado epiléptico no es ni más ni menos que crisis, ¿sí?, que pueden ser únicas o no, y que si persisten en el tiempo van a llevarnos, ¿sí?, a un estado de urgencia constante y, por supuesto, producir un daño neurológico. Siguiente, por favor. Las convulsiones se pueden clasificar de dos maneras. Se pueden clasificar en parciales y generalizadas. Dentro de las parciales nos vamos a encontrar con dos tipos, ¿sí? Las parciales simples y las parciales complejas, ¿sí? Las parciales simples, ¿sí?, las vamos a dividir en dos tipos, ¿sí? Puede ser una convulsión parcial focal simple, en el cual, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre que en una convulsión parcial simple, la conciencia está conservada. El niño no va a perder la conciencia, ¿sí? Pero por lo general siempre se acompaña de lo que vamos a conocer con el término de aura. ¿Qué es el aura? El aura es un estado que por ahí es muy subjetivo, es decir, es lo que me relata a mí el paciente que siente o que ve cuando está por sufrir el estado o por sufrir la convulsión, ¿sí? Es un estado, ¿sí?, que de alerta o de pequeños cosas o síntomas que tiene el paciente antes de que inicie la convulsión. Por ejemplo, puede ser una migraña, un dolor de cabeza, puede sentir parestesias, puede sentir náuseas, puede en algunos casos ver destellos de luces,
o sentir una incoordinación entre lo que quiere hacer y hablar el paciente, entonces él ya sabe que está por sufrir una convulsión. ¿Sí? En el caso de que la persona no pueda, de que el niño no pueda manifestar sus, o sea, no pueda hablar y decir qué es lo que pasa, él sí va a sentir esta aura, este estímulo antes de que se le produzca la convulsión. Pero si la convulsión es una convulsión del tipo compleja, acá se denomina convulsión focal compleja. La convulsión focal compleja se caracteriza por, en primer lugar, sí o sí hay alteración de la conciencia. Hay pérdida de la ubicación en tiempo y espacio. Hay una desorientación completa temporoespacial. Hay alteraciones en el lenguaje y por lo general el paciente sufre lo que se denominan automatismos, es decir, tiene movimientos que no los puede coordinar, que no son comunes, como por ejemplo chupeteo, movimientos incoordinados de los miembros superiores y, por ejemplo, en los miembros inferiores va a tener como esa sensación o esos movimientos de tipo pedaleo. Siguiente, por favor. Bien, acá por favor a la coordinadora, acá hay, son videitos cortos, puede apretar en el link, acá tiene un icono para reproducirlo al video. Las convulsiones pueden ser generales de distintos tipos, ¿sí? Podemos encontrarnos con una convulsión de tipo tónico-clónica. ¿Qué ocurre en la convulsión tónico-clónica? La convulsión tónico-clónica, casi si hace clic en el video se va a poder ver, van a poder ver ustedes, son videos muy cortitos de segundos. Movimientos incoordinados. Cuando habla de lo que es tónico, se refiere a grandes contracciones de los músculos. Por lo general, músculos del cuello, de los miembros superiores y de los miembros inferiores. Eso es lo que se refiere tónico y clónico, son movimientos de flexión y de extensión rápidos y bruscos. Pueden ser de los dos tipos. La convulsión puede ser tónica con contracción de los músculos, o puede ser clónica en la cual tiene movimientos de flexión y extensión que son, por lo general, pueden ser unilaterales o bilaterales. Siguiente, ahí vamos a la que dice espasmos infantiles, sí. Siguiente. En los espasmos infantiles, acá también hay un video, lo que ocurre es que hay movimientos, contracciones bruscas de los músculos, ¿sí? Pueden ser de los músculos de la cara, del cuello, de los o de los miembros superiores, ¿sí? Ustedes se van a dar la diferencia entre el espasmo y la convulsión tónico-clónica, que en la convulsión tónico-clónica o en la convulsión tónica o clónica por separado, los movimientos son incoordinados tanto de miembros superiores y de miembros inferiores. En el espasmo infantil hay contracciones bruscas, cortas, ¿sí? Pero de cabeza, cuello, hombros y miembros superiores nada más. Eso es muy importante para tener en cuenta. Siguiente, por favor. También nos podemos encontrarlo con la temida convulsión
Por supuesto que, acá también hay un video, la convulsión febril puede ser de tipo tónico o clónica, ¿sí? Por lo general hay movimientos incoordinados, tanto de rostro, miembros superiores, inferiores, pero ¿cuál es la diferencia? Esta es una convulsión muy, muy brusca, muy rápida, es insidioso en su comienzo y por lo general sí o sí se asocia a un proceso febril, ¿sí? Siguiente, por favor. Y tenemos lo que se denomina atónicas. La convulsión atónica, este también es un video. Las convulsiones atónicas son distintas. La convulsión atónica lo que tiene es que se producen descargas neuronales asincrónicas que hace que se pierda bruscamente el tono muscular, ¿sí? La pérdida del tono muscular va a empezar en la cabeza, va a seguir en el tronco y luego a las extremidades, ¿sí? Es como que bruscamente la persona pierde, ¿sí?, el tono muscular y cae al piso, ¿sí? Puede o no estar acompañada por periodos, ¿sí?, de pérdida de la memoria en ese corto tiempo. Siguiente, por favor. Tenemos también las mioclónicas. ¿Cuál es la diferencia de la convulsión mioclónica? Este también es un videíto. La convulsión mioclónica lo que hace son pequeños movimientos bruscos, incoordinados, pero de determinados músculos o de determinadas zonas. Son como movimientos, por ejemplo, así constantes, mueve la cabeza, mueve el brazo, abre y cierra los ojos. Son como que por ahí, cuando uno mal llamado le dice, es un tic nervioso. Entonces son cortos, son sí o sí de determinados lugares, como por ejemplo ojos, cara, miembros superiores, ¿sí? Pero cortos. Siguiente, por favor. Y tenemos también la denominada crisis de ausencia. ¿Qué es lo que ocurre en la crisis de ausencia? La persona sufre el niño sufre una desconexión. El niño se queda quieto, está como desconectado del medio que lo rodea, ¿sí? Se desconecta del medio que lo rodea y sí o sí está acompañado de un periodo de amnesia parcial de ese incidente, ¿sí? Es como que él queda tildado en lo que estaba haciendo. Todo continúa, el medio que lo rodea continúa, y él después que pasa la crisis de ausencia, él continúa haciendo lo que estaba haciendo como si nada. Es como que en ese momento se detuvo en el tiempo unos segundos y siguió. Por lo general, las crisis de ausencia son muy comunes en los estados, ya en los niños que sufren alguna clase de epilepsia. Siguiente, por favor. Bien, ya hablando de la fisiopatología de las convulsiones. Es un poco complejo hablar del sistema nervioso. Por ahí uno está muy familiarizado con el funcionamiento de otros aparatos porque son más frecuentes de ver, digestivo, respiratorio y demás, y el sistema nervioso es muy complejo de ver y de abstraer porque no lo podemos recrear en nuestra mente. Pero sí recordemos que las convulsiones se producen porque cuando el cerebro, por alguna causa, ya sea traumática, genética, infecciosa, por alguna razón, empieza a despolarizarse rápidamente, ¿sí? Y hay
una alteración electrolítica, ¿sí?, a nivel de la membrana celular. Cuando hay algún inconveniente en ese intercambio de sodio, potasio, calcio, se despolariza esa membrana, esa terminal presináptica, ¿sí?, y se produce la convulsión. Por supuesto que ya les digo, o sea, viene acompañado de muchas otras cosas, pero sí o sí, siempre recuerden ustedes, hay una alteración electrolítica que produce la convulsión. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Las manifestaciones clínicas, en primer lugar, el paciente por ahí va a poder referirse o no, ¿sí?, a lo que siente, va a poder decir qué es lo que le está pasando. Por lo general, primero tenemos lo que se denomina el aura. Recuerden, esa crisis única que solo él puede sentir y solo él puede explicar, en el que es como presentir o saber que viene la convulsión. Podemos citar a una migraña, por ejemplo, puede ser también una parestesia o un pequeño movimiento mioclónico, náuseas también, y se prosigue con la pérdida del conocimiento. La persona puede caer al piso o puede tener una crisis de ausencia en el cual él pierde el conocimiento de lo que está ocurriendo. Se desubica en tiempo y espacio. Después viene el componente tónico-clónico. Recordemos que en el componente tónico-clónico el paciente, el niño, va a tener esos movimientos bruscos, contracciones musculares en el caso de que sea tónica, o con movimientos bruscos de flexión y extensión en el caso de que sea crónica. También puede ser generalizada, tónico-clónico generalizada, es decir, los movimientos de contracción, flexión y extensión se dan en todo el cuerpo. Una vez que cesa la convulsión, nos vamos a encontrar con lo que se denomina el periodo postictal. ¿Qué se refiere con periodo postictal? O sea, ya ha cesado la convulsión, ¿sí?, los movimientos han cesado, pero el paciente queda con movimientos, o sea, con pequeños movimientos motores estereotipados, es decir, de determinados tipos. Por lo general, no son movimientos a propósito, no es que el paciente lo hace porque quiere hacerlo, ¿sí? Pueden afectar estos movimientos a los ojos, a la cara, al cuello y en algunos casos a los hombros. Siguiente, por favor. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cómo podemos nosotros diagnosticar una convulsión? Acá hay una parte muy importante para ustedes, colegas que trabajan en atención primaria de la salud. La anamnesis es fundamental. No solo vamos a averiguar el cómo ocurrió, dónde, cuándo, sino cuánto tiempo duró, qué es lo que ocurrió antes de que la persona empiece a convulsar, ¿sí? Ustedes pueden ir educando a la familia con respecto con esta anamnesis, si ustedes pueden descubrir ahí qué es lo que la persona le puede relatar. Por ejemplo, le puede decir, bueno, el niño estaba viendo la televisión, había colores muy fuertes, sonidos muy fuertes, o estaba con el celular viendo determinada cosa, por ejemplo, y sufre la convulsión. Entonces ya la misma persona, no siempre es la madre, puede ser el padre o la persona que está a cargo del cuidado del niño, ya se está dando cuenta que hay algo que ha desencadenado la convulsión. Así como también le puede decir, mire, venía con un proceso respiratorio, digestivo, con fiebre, bueno, es febril, ¿sí? Pero la anamnesis es muy, muy importante, al igual que el examen físico. Nosotros en el examen físico lo primero que tenemos que buscar o descartar es que el niño haya tenido algún traumatismo de cráneo, ¿sí? Acá también es muy importante, ustedes, efectores de la atención primaria de salud, son muy rápidos para detectar casos de maltrato infantil.
Puede, por supuesto, venir el papá o la mamá y decir, sí, mire, se ha caído, pero por ahí no van a decirlo porque es un caso de maltrato. Entonces, si nosotros hacemos un examen físico exhaustivo en sentido cefalocaudal, vamos a poder detectar alguna causa traumática. Y en lo que respecta a estudios complementarios, en primer lugar, un electroencefalograma, ¿sí? Una muestra de sangre en el cual podamos hacer hemograma completo, glucemia y medio interno. ¿Cómo están esos electrolitos? También puede acompañarse de otros estudios complementarios como tomografía, electrocardiograma para descartar alguna clase de arritmia, ¿sí? Que también esté produciendo el estado convulsivo, ¿sí? O en algunos casos la punción lumbar. Siguiente, por favor. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento, y que lo mismo lo vamos a seguir repitiendo en la parte de los cuidados de enfermería, porque el tratamiento y los cuidados son prácticamente muy parecidos. En primer lugar, el ABC, es decir, vía aérea, ¿sí? Cómo respira, la valoración del aparato cardiovascular, respira, no respira, late o no late el corazón, ¿sí? Y la circulación. Acá en la imagen estamos viendo lo que es el veo, escucho, siento. Veo si hay movimientos, ¿sí? En lo que es el tórax. Siguiente. La posición de la cabeza, ¿sí? Hay que tener en cuenta, siempre que nosotros vamos a hacer, lo primero que vamos a hacer en un paciente convulsivo es mantener la vía aérea permeable. Recordemos que la vía aérea, ¿sí? Se va a modificar en relación a la edad. Mientras más pequeño sea el niño, más grande la cabeza, más corto el cuello, más grande la lengua. El cartílago cricoides, mientras más pequeño sea el chico, va a tener más una forma de embudo. A medida que uno se va creciendo, ¿sí? Va asumiendo la posición erecta, va iniciando la deambulación, va a modificar esa forma del cartílago cricoides que va a empezar a ensancharse. Por eso es muy importante la posición. Acá en la imagen nos estamos viendo la posición de la vía aérea de un niño ya en la primera infancia. Cuando son más pequeños, nunca tenemos que hacer una posición de hiperextensión para poder hacer la primera parte, que es la apertura de la vía aérea. Para mantener una vía aérea permeable y sostenida, la primera parte es la posición. Primero veo, escucho, siento, luego posiciono la cabeza en un niño mayor, hiperextensión. En un lactante, posición de olfateo. Es decir, voy a tener una misma línea entre lo que es frente, nariz y boca, ¿sí? Del paciente para poder abordar, ¿sí? La vía aérea. Siguiente, por favor. Vamos a hacer un soporte ventilatorio, ¿sí? Con bolsa, máscara, en el caso de que sea necesario, ¿sí? Realizar el soporte, ¿sí? El soporte de la vía aérea apoyándola con oxígeno. Perdón. Bien. ¿Cómo continuamos el ABC? Vamos a pasar a la parte de la circulación, ¿sí? Acá en la imagen estamos viendo cómo tomamos el pulso, cómo vamos a ver si ubicando el pulso central. Nunca, nunca en un lactante vamos a buscar el pulso carotídeo. Nunca. Siempre vamos a ubicar pulsos centrales, iniciando siempre con el pulso braquial, cara interna del brazo. Ya en un niño
mayor o en un adolescente, ya vamos a poder ubicar el pulso carotidio. ¿Sí? Siguiente. Vamos a iniciar las compresiones, ¿sí? Vamos a iniciar las compresiones. En el caso que tuviéramos, ¿sí?, que iniciar la RCP, ¿sí? Vamos a ver también, el inicio de las compresiones tiene mucho que ver con el tamaño del cuerpo del niño y con la edad, ¿sí? O sea, cuando, si es un lactante, si es un niño mayor, la posición de mis manos, puede ser con los dedos pulgares, con el dedo índice y mayor, o con el talón de la mano. Eso va a ir variando según la edad. Siguiente, por favor. Ahora vamos a lo que es el tratamiento farmacológico. El tratamiento farmacológico es muy, muy importante, pero no debe ser tomado a la ligera. Es decir, la persona, el médico que tengo yo al lado tiene que saber manejar estas drogas, porque hay una escala. Por lo general se utilizan benzodiazepinas, ¿sí? Pero se utilizan en relación a un abanico en orden creciente de las drogas. Siguiente. Del minuto 0 al minuto 5 de la convulsión, lo que vamos a hacer, podemos administrar 3 tipos de drogas. Las más comunes en el uso son diazepam y lorazepam, ¿sí? Con una dosis de 0,3 miligramos por kilo, en lo que sería el diazepam, y el lorazepam con una dosis de 0,05 a 0,1 miligramos kilo, llegando a una dosis máxima en el caso del diazepam de 10 miligramos o del lorazepam de 4 miligramos. El diazepam por lo general lo que tiene de bueno, al igual que el lorazepam, no tanto el lorazepam sino como el diazepam, que se puede aplicar, se puede administrar por vía rectal. Pero ojo, por ahí hay una vía o un medicamento que está en desuso, porque sobre todo en lugares a donde no tienen, ¿sí?, el control de un médico, porque produce depresión del sistema nervioso central. O sea, todas las benzodiazepinas producen depresión del centro respiratorio. Así que hay que tratarla siempre con mucho respeto y con el apoyo siempre, por supuesto, de oxígeno. Siguiente, por favor. Del minuto 5 al minuto 10, siempre que tengamos un episodio nosotros de urgencia, de emergencia, tenemos que controlar el tiempo. Vemos cuándo inicia el evento. Del minuto 5 al minuto 10 se puede repetir la dosis inicial, ya sea de diazepam o de lorazepam. Siguiente, por favor. En el minuto 10, lo que vamos a hacer es administrar una droga que se llama fenitoína, o también la podemos conocer como difenilidantoína, en una dosis de 15 a 20 miligramos por kilo por vía endovenosa, con una dosis máxima de 1 gramo. Siguiente, por favor. Si continúa ya hasta el minuto 20, lo que podemos hacer es repetir la dosis inicial de diazepam o de lorazepam. Siguiente, por favor. Ya, si no cede al minuto 30, ¿sí?, se puede administrar fenitoína nuevamente en dosis de impregnación o fenobarbital, ¿sí?, en dosis de 15 a 20 miligramos por kilo. Tanto la fenitoína como el fenobarbital, yo les recomiendo que ustedes siempre hablen con los médicos y lo agreguen a su carro de paro, porque puede ocurrir en personas que tengan en muy larga distancia un centro de mayor complejidad y que no tengan más para administrar que diazepam o lorazepam.
Entonces, es como que estamos acortando achicando la posibilidad de administrar otras drogas que si tenemos un monitor para controlar, tenemos una fuente de oxígeno y un dispositivo, podríamos controlarlo hasta que se pueda derivar a un centro de mayor complejidad. Siguiente, por favor. En esta siguiente diapositiva lo que vamos a ver es el orden de las drogas. Siempre iniciamos con diazepam o lorazepam, tenemos fenobarbital, fenitoína, carbamazepina y ácido valproico. ¿Sí? La carbamazepina siempre a dosis, por vía oral o por sonda nasogástrica, pero el ácido valproico, que sería lo último ya para tratar un estado convulsivo, un estatus convulsivo, sí lo podemos administrar por vía endovenosa. Siguiente, por favor. Los cuidados de enfermería sí o sí inician con mantener una vía aérea permeable y sostenida. Tenemos dos partes. Nosotros nos podemos encontrar con un episodio convulsivo antes de ingresar al servicio de salud o dentro de nuestra misma área de atención. ¿Sí? Siempre tenemos que asegurar la escena. Al igual que en cualquier accidente, ¿sí? Tenemos que proteger siempre al niño. Si es que ha caído al suelo, evitar que se golpee. ¿Sí? Nunca debemos introducir los dedos en la boca. Es un mito de que el paciente se va a tragar la lengua. Imposible, no se la va a tragar. Lo que sí puede ocurrir que se ocluya la vía aérea con algo que el paciente tenga dentro de la boca. ¿Sí? En cualquier momento puede tener una convulsión, puede caer bruscamente al piso, puede haber estado comiendo una golosina o tomando algo o jugando con algo. Sí hay que tener cuidado de introducir cosas en la boca. Sí hay unos protectores bucales que tienen un mango, que nosotros siempre podemos tener, son lavables, son reutilizables dentro de nuestro centro de atención primaria para poder introducirlo en la boca y de esa manera sostener la lengua y lograr visualizar que no haya nada dentro de la boca. Pero nunca introducir los dedos. ¿Sí? De allí pasamos a lo que es el ABC, mantener una vía aérea permeable sostenida, buscamos una buena posición, una posición de hiperextensión o de extensión o posición de olfateo según la edad. Vamos a buscar localizar el pulso, ¿sí? El pulso, recuerden, braquial en los lactantes, ya podemos utilizar carotidio, ¿sí? En niños mayores. Siguiente, por favor. Una vez que aseguramos la escena, que tenemos una vía aérea permeable, sostenida y tenemos latidos cardíacos, lo que podemos hacer es, una vez que ha cesado la convulsión, en la misma posición en la que está el paciente, colocarlo en una posición de seguridad, de cúbito lateral, con la rodilla flexionada y la mano o el brazo debajo de la cara, unos minutos en esta posición de cúbito lateral. Administramos inmediatamente oxígeno. Oxígeno a una FiO2 superior al 90%. ¿Sí? Lo que tenemos que utilizar es una máscara de no reinhalación o una máscara sin recirculación. Para obtener una FiO2 del 90 al 95, 98%, le tenemos que colocar de 12 a 15 litros. ¿Sí? Es decir, al máximo del flujo en litros que que pueda yo mandar continuamente. ¿Sí? Ponemos al paciente, retiramos al niño de la posición de seguridad y lo colocamos en una posición de cúbito supino en el cual va a poder colocar algo debajo de los hombros para mantener una posición neutral, ¿sí? No de hiperextensión, neutral, y seguir apoyando con oxígeno. Tenemos que estar siempre actualizados de las constantes vitales. Siempre tenemos que estar controlando las constantes vitales.
Si tenemos un monitor, lo monitorizamos. Si tengo un pulso oxímetro en el cual pueda yo medir mínimamente saturación de oxígeno y frecuencia cardíaca, lo hago, ¿sí? Siguiente, por favor. Y algo que es muy, muy importante. Si bien es cierto, acceder a la vía rectal es muy fácil, lo puedo hacer, ¿sí? Pero lamentablemente necesito, ¿sí? Necesito hacer tener un acceso venoso seguro, ¿sí? Voy a buscar una vena de buen calibre que la pueda abordar con una boca un poquito mayor a el tamaño que por lo general se utiliza en la edad del niño. Por lo general el número de catéter corto más utilizado son 22 o 24, ¿sí? Pero bueno, si es un paciente que me permite colocar un catéter de un mayor calibre, lo hago, porque es muy importante. Recuerden ustedes que las drogas tipo los anticonvulsivantes son drogas muy irritantes, ¿sí? Aparte vamos a pasar grandes volúmenes de líquido, porque no solo vamos a pasar la medicación en bolo, sino también vamos a pasar la medicación a goteo constante, ¿sí? Y necesitamos tener un acceso venoso seguro que controlemos siempre, ¿sí? Por lo general, evitando sitios de flexión, porque lamentablemente cuando el paciente inicia la convulsión, lo que hace es flexionar, ¿sí? Flexionar la zona. Entonces, bueno, si está en un sitio de flexión, se va a ocluir el pasaje del líquido, siempre buscando un plano de resistencia fijo y plano. Siguiente, por favor. Nosotros vamos a colocar un catéter corto, una vía segura, un acceso permeable que nos va a permitir administrar medicamentos. Recordemos siempre el orden, ¿sí? Siempre las primeras benzodiazepinas, diazepam, lorazepam, fenitoína, fenobarbital. Si ustedes dentro de su circunstancia, de su centro de atención primaria, no pueden manejarlo con estas drogas, sí o sí, lamentablemente, tiene que ser derivado el paciente, porque necesita un centro de mayor complejidad, porque el paciente ya no es una convulsión aislada. Si yo tengo un paciente que a lo largo de 30 minutos continúa convulsando, ya no es una convulsión aislada, es un estatus convulsivo. El estatus convulsivo es una urgencia motora y neurológica grave, es una urgencia, en el cual el paciente tiene que ser derivado a un centro de mayor complejidad. Recordemos, crisis convulsivas prolongadas, repetidas, que no se recuperan la conciencia durante más de 30 minutos, es un estatus convulsivo. Entonces, sí o sí, no lo van a poder manejar ustedes dentro de los centros primarios de atención. Entonces, apoyamos lo primero, recordemos, repitamos, mantener una vía aérea permeable, sostenida, y luego vamos a asegurar la escena, que el paciente no se golpee, que no tenga elementos dentro de la boca, ¿sí? Y después, ¿sí? Ya vamos a poder colocar una vía periférica para poder administrar medicamentos. En el caso que se pueda, vamos a administrar diazepam por vía rectal, ¿sí? Colocando, por lo general, lo ideal es colocar una sonda tipo Nelaton, ¿sí? En el recto, ¿sí? Siguiente, por favor. Por supuesto, es muy importante, ¿sí? El control de las constantes vitales, ¿sí? Porque recuerden ustedes que el paciente va a tener una alteración, no solo del nivel de la conciencia, alguna alteración del lenguaje, de la memoria y demás, sino hay pequeñas variaciones o grandes variaciones en las constantes vitales que nos van a indicar a nosotros que está
sufriendo alguna clase de patología. Por ejemplo, no solo si está alterada la temperatura, vamos a decir que está con fiebre y que es un proceso infeccioso, sino, por ejemplo, si está afectada la frecuencia cardíaca, podemos estar hablando también de alguna clase de arritmia. Así que por eso es muy, muy importante el control de las constantes vitales. ¿Sí? Y en el caso de que tengamos que colocar una sonda nasogástrica, también lo vamos a hacer. ¿Sí? Esas son cosas que ustedes sí pueden hacer en el centro de atención primaria. ¿Qué es lo que ocurre muchas veces? Ocurre mucho con los lactantes, ¿sí? Que tienen un episodio convulsivo y habían consumido alimentos antes, ¿sí? Entonces ahí tenemos dos problemas. La temperatura, supongamos que es una convulsión febril, y la plenitud gástrica, es decir, la cámara gástrica tan llena de alimento que me va a elevar el diafragma y me va a producir a mí una dificultad respiratoria, ¿sí? Entonces, colocamos una sonda nasogástrica, la colocamos a descarga y dejamos vacío ese estómago para poder abordarlo al paciente con mayor tranquilidad. Estos cuidados de enfermería son cuidados que podemos hacerlos, aplicarlos nosotros dentro del centro de atención primaria, pero con mucha responsabilidad, con alto grado de capacitación, y pueden hacer la diferencia entre la vida o la muerte de un paciente. Que podamos nosotros saber, abordar y contar con los medicamentos y con el personal capacitado. Obviamente, la problemática de cada centro de atención es distinta. Hay centros de atención primaria en los cuales no tenemos médicos, entonces lamentablemente sí o sí vamos a tener que aplicar estas medidas hasta que podamos derivarlo al paciente. Siguiente, por favor. Por supuesto, después que nosotros hacemos todas estas maniobras, el paciente está estable, vamos a continuar con otro examen físico, vamos a asegurar que el familiar, que la persona que ha venido con el niño entienda qué es lo que ha ocurrido. Por lo general, y es una recomendación que yo les hago a ustedes, es muy difícil trabajar con el padre viendo, pero el binomio madre-hijo o padre-hijo no se debe separar. El binomio madre-hijo es una unión indisoluble entre el padre y el niño, entre el tutor y el niño. Muchas veces, cuando nosotros le hablamos al familiar con un lenguaje sencillo, fácil de comprender, ellos van a poder colaborar, entender, y evitamos también los malentendidos. Por supuesto, vamos a registrar todos los eventos relacionados a la crisis convulsiva. Ya estamos terminando. Siguiente, por favor. Bien, la importancia que conlleva una buena actuación ante una crisis convulsiva va directamente ligada a una rápida mejoría, ¿sí? Y a un sinfín de complicaciones que nos llevaría el no tener en cuenta todos estos aspectos que hemos hablado bien en claro. Y lo que es aún más importante, que los pacientes pediátricos siempre tenemos que saber distinguir una crisis, porque son ellos los que nos van a llevar a tener más posibilidades de sufrir convulsiones y mayores complicaciones. Algo muy importante, las personas, nosotros que estamos trabajando con los pacientes pediátricos, con niños, tenemos que tener en cuenta que un niño está expuesto siempre a un doble riesgo, y que lamentablemente no tenemos que abordarlo a un niño como un adulto. Un niño no es un adulto pequeño, así que tenemos que capacitarnos constantemente en estos temas de pediatría que son muy importantes. Bien, siguiente, ya tenemos la... Bueno, esta es la bibliografía utilizada. ¿Sí? Siguiente. 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 Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Ruiz González. Como siempre, excelente su presentación, muy clara,
práctica, sencilla y con los grados, digamos, de tratamiento importante, con los minutos, que sabemos que es muy importante los minutos para salvar la vida de un pequeño, porque en pediatría el niño, como se recupera al instante, puede llegar a tener en compromiso su vida en un instante también. Y también hago apoyo, la emoción, a que tenemos que estar siempre preparados el plantel de enfermería y mucho más el que está solo, el que no tiene el respaldo médico al lado, en los cuales nosotros con nuestra ojo clínico podemos hacer también este triage de saber cuál es el paciente que al no tener la asistencia médica va a ser el primero al cual yo tengo que derivar. Es la importancia en la atención. Así que me pareció muy clara y muy importante todos los puntos que usted mencionaba en la charla. Muchas gracias. No sé si Muy, hay muy bien. preguntas del auditorio. Estoy Así acá podemos... estoy leyendo Bien. las preguntas acá en el chat. Hay una colega que nos pregunta sí o sí hay que guardar el lorazepam en la heladera. Así es, el lorazepam se debe sí o sí guardar en la heladera. No es una droga que tenga estabilidad a temperatura ambiente. Estoy buscando otra pregunta. Lo que yo estoy viendo hasta ahora son agradecimientos y felicitaciones por las capacitaciones. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. A mí lo que más me gustaría también que lo podamos dejar claro es la premura de la atención de enfermería y que podamos tener claro el ABC, como usted lo hizo énfasis toda la tarde, en lo cual realmente enfermería puede salvar una vida, tanto en el niño como en el adulto. Yo creo que si nosotros tenemos claro eso, nuestro accionar va a estar siempre a favor de la seguridad del paciente. Y aunque nosotros no administremos fármacos, sabemos que por nuestra ley de competencia somos responsables del fármaco a la hora de administrar. Entonces, por eso es muy importante que conozcamos las drogas, que conozcamos la dosis exacta, para poder también, con el profesionalismo que nos asiste, hacerle recordar al profesional si está calculando mal la dosis. Porque vuelvo a repetir, nosotros somos responsables a la hora de administrar el fármaco. Entonces las actualizaciones, y le agradezco que haya pasado la bibliografía, porque realmente en una hora uno puede comprimir mucho la información, pero que está aceptable poder entrar a cada link para poder explayarnos mucho más en la lectura y profundizar el tema. Hemos visto síndrome convulsivo y hemos visto muchas clasificaciones que en una hora no nos va a quedar claro, obviamente, pero si empezamos a estudiar y a profundizar el tema, vamos a poder dominar las diferencias de los diferentes tipos de convulsiones que nuestro paciente puede presentar. Podemos hablar con terminología que eso nos diferencia de ser los enfermeros empíricos que muchos de la sociedad todavía tiene ese imaginario social, y hasta nuestro mismo colega médico saber que los dos estamos entrenados del mismo nivel en educación, en formación y en manejo de drogas. Entonces, la invitación es esto, a no ponernos un techo, sino que saber que nosotros no hay límites. El cielo es el límite para estar capacitados continuamente y hasta el mismo día tenemos la posibilidad de aprender. ¿Dudas, preguntas? Acá estoy leyendo una pregunta en el chat que pregunta que sí o sí, si el paciente tiene un golpe, un traumatismo, hace una convulsión. No, no necesariamente. Hay determinados traumatismos que pueden generar o no una convulsión. El que sí o sí hay que valorarlo es un paciente que tiene un traumatismo encefalocraniano de moderado a grave. Ese sí tiene muchas posibilidades de sufrir convulsiones. Acá hay otra pregunta. Sí, perdón, de bronquiolitis. No sé si está leyendo eso, licenciada. Ok, conteste. Sí. En los pacientes con bronquiolitis también se dificulta más en lactantes la intubación si tiene, por supuesto, obviamente, si nosotros tenemos un paciente en el que recordemos que en pediatría la principal causa de muerte es la hipoxia. Sí. Entonces, si nosotros tenemos un paciente que ya está en paro, que ya vemos que ya hay que intubarlo,
antes de intubarlo, sonda nasogástrica, descarga, sacamos todo el alimento y recién procedemos a la intubación. Son unos minutitos nada más, mientras se está ventilando bolsa máscara. Y acá hay otra pregunta que dice, ¿el diazepam en niño va diluido? No va diluido, puede ir puro y sí, lo puede colocar con una sonda K30, K31, pero siempre hay que tener mucho cuidado cuando realicemos el abordaje al recto con estas sondas, porque recordemos que son sondas de PVC con recubierta de silicona. Podemos tener lesiones tanto del recto como que por ahí también hacen la descompresión de vejiga, vieron rápido con esta sonda. Hay que tener mucho cuidado en abordarlo con lubricante y demás porque puede haber una lesión del recto. ¿Alguien más desea preguntar algo? Si no, también podemos dar por finalizada la tarde. Excelente la cantidad, la convocatoria más que nada. Excelente la presentación. Nuevamente, muchas gracias a la licenciada Julieta Ruiz González. Y de más está decirles, ya se les va a pasar el link donde van a poder ver las capacitaciones que quedan grabadas, obviamente. Y seguramente la vamos a estar convocando a la licenciada para otros temas tan propios de APS y en pediatría sobre todo, así que muchísimas gracias. Si no hay más preguntas, para liberar a la gente que ya se tiene que retirar de su trabajo también, podemos dar por terminado. La licenciada Norma Iglesias les presenta sus disculpas, ella tuvo otros inconvenientes, por eso no estuvo en la apertura o al cierre, pero siempre está presente la Dirección de Enfermería a través de la licenciada Norma Iglesias en todo lo que es la capacitación, en el programa de acompañar y cuidar a quien cuida, y sobre todo ustedes saben que estamos teniendo mucha presencia tanto en los CAPS como en los nodos de vacunación, pero siempre tenemos presente a nuestro par, al que está trabajando, al que a veces está solo, y le estamos acercando las herramientas como para que cada uno pueda ir supliendo las necesidades en su lugar. Así que de más está decirle que siempre saben que su vía jerárquica hacia la Dirección de Enfermería, no apagamos los celulares, 24 horas están encendidos, así que la duda de su coordinador o supervisor, que es la línea jerárquica que ustedes tienen, para nosotros es un gusto atenderlos, solucionar el problema si está en las manos de nosotros y si no, ayudarlos en la gestión para solucionar los inconvenientes que tengan. Así que muchísimas gracias, buenas tardes y nos encontramos dentro de 15 días. Hasta luego. Espero que todos hayan registrado su asistencia en el link que se pasó. Sí, por favor, saben que es importante tener la asistencia de todos. Muchas gracias, Nadia Sakur, por la capacitación y el soporte de hoy. Nos encontramos, si Dios quiere, dentro de 15 días. Buenas tardes. No, por favor, muchas gracias a ustedes, licenciada, muy instructiva la clase. Nos encontramos en la próxima clase. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias a todos, hasta luego.